resistencia a los nuevos antibióticos. La resistencia bacteriana, netamente la resistencia es una de las situaciones más graves que amenaza la salud hoy en día, ¿no? Está básicamente la OMS y la CDC fundamentalmente han nombrado, ¿no?, estos próximos 100 años como los años de lucha contra la resistencia. O sea, resistencia en realidad a antimicrobianos en general, porque no solamente estamos hablando, recordemos nosotros que nosotros vamos a hablar sobre, ¿no?, antibióticos, pero adicional estamos hablando en realidad fundamentalmente de antimicrobianos. Pero también hay resistencia a nivel de antifúngicos y también hay resistencia a nivel de antivirales, incluso antiparasitarios, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no estamos revisando en realidad esta área, que es en realidad un área importante, y yo creo que la van a revisar en extenso ahora en efecto, y tratar de darle bastante, pero en el área de antifúngicos, antivirales, por ejemplo, se hace realmente lo que usa un médico general lo usa muy mal. Me gustaría, creo que probablemente en algún momento hablemos de ello, pero se usa muy mal, ¿no? Y vamos a dar algunas pautas al respecto de eso, ¿ok? Entonces, resistencia fundamentalmente tiene que ver con el hecho que la bacteria, que es un ser, ¿no?, es un ser unicelular, ¿no?, netamente es una célula procariota, y eso es importante porque al ser una célula procariota tiene características que justamente le permiten la resistencia. Esta célula procariota no tiene núcleo, o sea, lo primero es que no tiene núcleo, ¿no es cierto? No tiene mitocondria, no tiene aparato de Golgi, Esas son características de la célula procariota típica. Y por lo tanto el material genético es un material breve en circunstancias, pero fundamentalmente es un material, ¿no?, es un material que tiene dos objetivos básicos: el objetivo de la reproducción y el objetivo de la defensa genética. Miren ustedes que hace poco nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos, y justo yo vengo a una reunión, he estado temprano acá en la facultad, tengo una reunión con el doctor Lizarazo, con Frank, viendo la futura currícula, y ambos estamos de acuerdo en algo, ¿no? La medicina que les estamos enseñando es medicina arcaica. O sea, no porque uno vea la última guía es medicina moderna. La medicina que uno tiene que aprender es una medicina de precisión. Y la medicina de precisión es una medicina individualizada. Entonces, no, ustedes tienen que aprender, yo sé que ustedes están todavía formándose. Es triste cuando el cambio curricular ya nos coge, ¿sí o no? Porque en realidad lo bueno va a venir después, si lo hacemos bien, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos mal, no va a ser tan bueno. Pero lo bueno debe venir después. Entonces, pero yo les invito, yo sé que a ustedes les sobra tiempo, porque digan que no. Bueno, a mí me sobra mucho tiempo en la universidad, porque no trabajaba. ¿Alguno de ustedes trabaja? Los que trabajan sí, mi respeto, ¿no? Pero cuando uno trabaja y solamente estudia, te sobra tiempo, ¿ok? Usted tiene que dormir 4 horas nada más, si no están muriendo. Entonces, la idea es el último número, si quieres, esta es una lectura muy bonita. El último número de National Geographic del mes de enero se llama La medicina del futuro. Es un especial. Y es interesante porque hace referencia a esto que yo lo vengo escribiendo hace varios años, medicina de precisión. Justo en el Facebook, aquellos que me vean por ahí por el Facebook, ya lo he puesto la vez pasada, ¿no? Mayo Clinic. En Mayo Clinic yo tengo un gran amigo que me ha dictado algunas veces clases. Este año le voy a pasar, me ha ofrecido dictarles una clase, lo hace online, ¿ok? Y él justamente está metido en este grupo, él es peruano, ¿no? Víctor Montoya es un tipo que tiene muchos libros y está metido en un tema que es muy preciso, ¿no?, que es la medicina mínimamente disruptiva. ¿Y qué se refiere a eso? O sea, mientras menos tengas que intervenir en los procesos es mejor. Entonces, ¿qué necesitas para hacer eso? Una medicina de precisión, una medicina individualizada. Entonces, si yo manejo un paciente
con una infección probablemente no solamente le voy a dar combinación de varios antibióticos de acuerdo, porque es resistente. Entonces, ¿qué me dice el Ministerio de Salud? Tienes una pseudomona, bendita pseudomona, acá está. Entonces, tienes una cochina pseudomona, ya. ¿Qué me dice el Ministerio? Ceftazidima mica. Pero como tengo la sospecha y tengo que siempre cubrir, tengo que cubrir estafilo, ese paciente que va a utilizar ceftazidima amica y vancomicina. ¿Se dan cuenta? Y como es un paciente séptico, usará omeprazol no venoso. Y como es un paciente, que adicionalmente a eso probablemente es diabético, usará insulina, o es un paciente hipertenso, o es un paciente... Al final, si ustedes suman la cantidad de medicamentos, tenemos una serie de procesos de interferencia terribles. Si nosotros pudiéramos bloquear el proceso desde el inicio, sería ideal. Y la única manera de hacerlo es a través del bloqueo genético. Entonces, la medicina de precisión va hacia fundamentalmente comenzar a ver perfiles genéticos. Y la idea es que ustedes puedan descargar de su paciente en el futuro su perfil genético y poder saber qué cosa realmente lo que necesita el paciente. Esa es la medicina, o sea, tratando de resumir, ¿no?, lo que es medicina de precisión. O sea, eso tiene que llevarnos a qué tipo de medicina, una medicina individualizada. Algo les hablé de farmacogenética, cuando decimos fármaco, pero es un tema que deberíamos tratar incluso en un solo sitio. Entonces, acá es lo mismo. La bacteria solamente tiene su material genético está listo para reproducirse, que es lo que más le interesa, y en ese proceso poder defenderse. Su primera línea de defensa, ¿cuál es? Es la membrana, esta doble membrana. Tiene una membrana y tiene una pared celular. Y entonces va a tener porinas por donde puede ingresar el antibiótico, pero también va a tener bombas de flujo. Entonces, esta bomba, por ejemplo, de flujo, elimina el antibiótico ingresa por la porina y la bomba de flujo, la bomba de salida, elimina el antibiótico hacia afuera. Además de eso, el plasmidio con resistencia a antibióticos va a formar ¿qué cosa? Enzimas que van a destruir beta-lactamasas, en este caso, beta-lactamasas específicas. Entonces, adicionalmente a eso vamos a tener ciertos anticuerpos bloqueadores que van a seguir formando. Fundamentalmente lo que forma son enzimas, básicamente de diferente tipo, ¿no? Beta-lactamasas que pueden tenerlo en el espacio periplásmico, o beta-lactamasas que pueden ser expulsadas también. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa es una beta-lactamasa de espectro extendido? Es una beta-lactamasa que tiene, ¿no?, resistencia a cefalosporinas en general y genera diferentes variedades de beta-lactamasas en el proceso de infección. Entonces, una Escherichia coli ble, por ejemplo, es una bacteria que puede generar diferentes niveles de resistencia. Y así vamos a tener nosotros que los gram positivos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, va a generar una resistencia a través de ¿qué? A través de beta-lactamasas. Entonces el Staphylococcus aureus pasa que tenemos en la comunidad el meticilino sensible. Pero para ser meticilino sensible quiere decir que es resistente a algo. Es Staphylococcus aureus penicilino resistente. O sea, es resistente a la penicilina, que fue su primer fármaco, ¿entiendes? Y entonces después, hoy en día, lo que llamaremos meticilino sensible positivo, pero en el fondo es un penicilino resistente. Y este meticilino sensible, cuando entra en el hospital, va a ser Staphylococcus aureus, ¿no?, meticilino resistente. Meticilino resistente. Entonces, podríamos llamarlo también Staphylococcus aureus vancomicino sensible. Sí, a uno lo llaman así, los japoneses lo llaman, ¿no?, sensible a los glicopéptidos, así lo llaman, ¿no?, como una manera diferente de llamarlo. Pero sigue siendo el mismo cochino, Staphylococcus meticilino resistente. Porque al final, ¿qué vamos a utilizar acá? Vancomicina, glicopéptido, ¿no?, deicoplamina, vancomicina. Usaremos también inesolin, ¿sí? ¿Cómo se usa el inesolin? O sea, lo que se llaman las oxolidinonas, también son efectivas, y han aparecido muchos más fármacos. Pero muchos más fármacos que son en realidad para cuando este Staphylococcus aureus se vuelva vancomicino resistente. Miren que nosotros hemos llegado solamente a tener Staphylococcus aureus de resistencia intermedia. O sea, lo máximo que hemos llegado en el país todavía es lamentablemente a tener algunos casos de
resistencia intermedia. Todavía no tenemos resistencia a vancomicina. Y cuando tengamos resistencia a vancomicina, ¿qué vamos a usar? Daptomicina. Nuevos glicopéptidos como la daptomicina tendremos que usar. O la telavancina, ¿no? La telavancina, la daptomicina, ¿no? Son los fármacos de elección ahí. Entonces se van a ir desarrollando nuevos fármacos. Dentro de estos gram positivos, el otro que tenemos que tener en cuenta, que siempre uno tiene que conocer, es los enterococos. Porque los estreptococos, si ustedes se dan cuenta, el estreptococo mira la penicilina y se muere, ¿no? Si no se muere, se suicida. Entonces, el estreptococo es súper sensible, ¿no? El estreptococo en general, A, B, G, son súper sensibles a ampicilina, a penicilina, a cualquier beta-lactamo. Pero existe un grupo de estreptococos, ¿no? Acordémonos que estos son, estafilococos, son los catalasa positivos. Los catalasa negativos son los estreptos. Pero dentro de los estreptos existen dos que hay que preocuparse. El estrepto pneumoniae, llamado también como neumococo, y este neumococo, ¿no? Suele ser un neumococo penicilino sensible, ¿no es cierto? Suele ser un neumococo penicilino sensible, en la gran mayoría de los casos. Pero existen cepas que deben ser detectadas de neumococo penicilino resistente. Y este penicilino resistente puede tener variedad. O sea, algunas veces ceftriaxona o algunos betalactámicos podrían tener un poco más de actividad. O sea, todavía este puede ser atacado de repente por ceftriaxona, por carbapenén, por astrionam. Pero generalmente la elección acá va a ser vancomicina. Vancomicina. Nuevamente vancomicina. Entonces, mira, pero solamente vancomicina no. Porque hoy en día tenemos contra estafilococo meticilino resistente, tenemos vancomicina, pero también tenemos las cefalosporinas de quinta generación. ¿Cómo se llama? Ceftobiprole, ceftaroline. Ceftobiprole y ceftaroline. Ceftobiprole y ceftaroline todos los años me vienen engañando que ya entra este año, pero en realidad la casa farmacéutica que los tiene no les interesa ingresarlo hasta que no haya cepas importantes. Entonces ellos quieren que entre como cepa importante. Entonces ceftobiprole y ceftaroline es un grupo de cefalosporinas de quinta generación, también llamadas cefalosporinas antiestafilocócicas. ¿Por qué? Porque los betalactámicos solamente suelen coger estafilococo meticilino sensible. O sea, los betalactámicos en general, hasta los más potentes, doripenén, carbapenén, meropenén, todos cogen estafilo meticilino sensible. Y todos pierden con meticilino resistente. Y entonces, ¿qué tenías que sumarle? Banco. Tenías que sumarle banco. Pero ahora tienes este pequeño grupo que ya no le tienes que sumar banco. Un ceftaroline va a ser igual que usar un cefepime con banco. Y te evitas usar dos fármacos. ¿Entiendes? Un ceftobiprole es como usar un ceftazidima con banco. Y te evitas, ¿no? Y ambos actúan sobre neumococo. Neumococo penicilino resistente también. O sea, van a reemplazar la banco en todos sus niveles. Eso es interesante. Entonces tenemos nuevos antibióticos a ese nivel. Y el otro estreptococo que hay que tenerlo en cuenta en resistencia es un estreptococo que cambió de nombre. Se llamaba estreptococo fecalis, que hoy en día se llama enterococo. Aquellos que van a ser cirujanos van a tener que verse la cara con este enterococo, porque ese enterococo que vive, suele colonizar vía digestiva, es el asesino postquirúrgico. De las peores infecciones postquirúrgicas, pacientes que no responden a infecciones postquirúrgicas, cuando nosotros vamos a esos pacientes, porque nosotros en los hospitales de tercer nivel, los internistas, infectólogos, son los que manejamos los antibióticos de reserva. Entonces vamos a una interconsulta y le decimos, no, tu problema hay que agregarle banco, pero banco en abdomen no es necesario. Sí, cuando hay enterococo. Puede ser enterococo fecalis y enterococo, el peor de todos, faecio. Entonces el fecalis es, en la comunidad es sensible a ampli, miren, qué interesante. Es sensible a ampicilina. O sea, uno diría ampicilina, cochina ampicilina, que no me sirve ni para la garganta, pero sí me sirve para la garganta. La ampicilina me sirve con enterococo fecalis. Van a ver que hay otras utilidades de la ampicilina. Y también con faecio menos, porque el faecio es intrahospitalario típico.
pero en la comunidad sí puedo tener infecciones por fecales, incluso hasta infección urinaria. Pero estos de acá, especialmente el faecio, tienden a hacer resistencia, ¿no? ¿Y a qué hacen resistencia? Primero, hacen resistencia a la ampicilina y por lo tanto hay que usar ¿qué cosa? Banco. Entonces dentro del hospital, cuando pensamos en enterococo, de frente nos vamos a banco. En el primer nivel de atención, si ustedes sospechan enterococo, pueden usar ampicilina, pero en un nivel 2-3 tienen que usar vancomicina. Pero ¿cuál es el peor problema del faecio? Hoy en día tenemos el 80% de las cepas faecio resistentes a vancomicina. Y ahí viene el grave problema. Y cuando es resistente a vancomicina el enterococo, ahí sí podemos usar linezolid. A pesar de que el linezolid no va a ser útil en el vancomicino resistente estafilo, sí es contra el vancomicino resistente enterococo. Y entonces nosotros tenemos linezolid en el hospital para ese diagnóstico. ¿Cuál es la utilidad del linezolid? Cuando tengo enterococo resistente a vancomicina o cuando tengo alergia a la vancomicina. Entonces, si tengo que usar vancomicina para un estafilo y lo tengo alergia aprobada, no me da un cuello rojo, sino alergia aprobada, tendré que usar entonces definitivamente linezolid. Y ahí terminan estos gram positivos. Los gram negativos es el problema más grave, porque los gram negativos tienen hoy en día variedades de beta-lactamasas. Desde las beta-lactamasas simples a las beta-lactamasas de amplio espectro. Entonces tenemos acá beta-lactamasas, ¿no? Beta-lactamasas simples. Tenemos beta-lactamasas de amplio espectro, también, o no, llamadas también SBL. Y tenemos beta-lactamasas de espectro extendido, llamadas BLE. Beta-lactamasas llamadas BLE. Entonces, ¿en qué se diferencian? Las de amplio espectro es que cogen por lo menos 3 grandes familias de antibióticos. Entonces, tienen un espectro amplio de cefaloporinas, ¿no? En algunos, incluso pueden tener hasta en carbapenel. Pero cuando es BLE, ahí sí pierden todas las cefaloporinas. Todas las cefaloporinas pierden, ¿no? O sea, no solamente en varias, sino en todas pierden. E incluso pueden generar resistencia añadida, a pesar de que puedan tener algún tipo de... De repente mi antibiograma me dice, doctor, este BLE ha salido sensible a cefepime. Le damos cefepime, ¿no? Porque va a ser in vitro, in vivo va a ser resistencia. Lo que tú ves in vitro no te va a servir. Y ese es el gran problema con los BLE. Y entonces tenemos hoy en día como otro problema, miren los problemas que estamos identificando. Los grandes problemas de resistencia es el estafilococo meticilino resistente, que entre poco nos va a dar este problema. En el hospital, en la comunidad, el estreptococo, ¿no? El estreptococo resistente a la penicilina, ¿ok? El enterococo, especialmente el Faecio unificalis, resistente a la vancomicina, es el otro gran problema. Y ahora, ¿qué identificamos? Estos enterobacterias, estos gram negativos, se llaman o bacilos gram negativos entéricos, bacilos gram negativos entéricos o enterobacterias. Estas son las famosas enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces tenemos un grupo llamadas así, productoras de BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Este pequeño club lo lidera Débora, lo lidera, si está despierto, lo lidera, ¿quién lo lidera? ¿Echericha? Cole. Típico. Lo lidera, le sigue Klebsiella, típico. Le sigue Proteus. Como los más característicos que producen beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Ok? Y mientras que, más allá de esto, ¿qué cosa podemos producir? Vamos a producir una serie de beta-lactamasas llamadas, ¿no?, beta-lactamasas de producción tipo TEMS. Y esas tipo TEMS van a producir carbapeninasas. Y entonces vamos a tener los TEMS que van a producir un grupo de enterobacterias
productoras de carbapenemasas. Y entonces ahí viene lo interesante. Cuando yo pienso en un ble, digo, ¿qué puedo usar contra un ble? Usualmente carbapenem, porque cefalopolinas no me van a hacer. Entonces mi estrategia contra ble va a ser fundamentalmente tratar de utilizar carbapenem. Y entonces, como uso carbapenem para matar E. coli, el carbapenem contra quién es ideal? Contra los enterobacterias, ¿no? Las enterobacterias de alta resistencia, llamadas también enterobacterias no fermentadoras, Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, contra la Pseudomonas y Acinetobacter, que son las peores enterobacterias del hospital, es que yo debería guardar mi carbapenem, pero me veo obligado a usar mi carbapenem acá. Y si yo uso contra E. coli, carbapenem o contra Klebsiella, ¿qué voy a hacer? Presión de resistencia. Entonces mi Pseudomonas que está tranquila ahí va a comenzar a tener contacto con carbapenems y por lo tanto va a poder generar enzimas TENS contra carbapenems. Y entonces comenzamos a empujar por presión antibiótica resistencia a Pseudomonas y a Acinetobacter. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí viene el gran problema. Aparecen las enterobacterias productoras de carbapenems. ¿Cuáles son esas enterobacterias? Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. La Pseudomonas aeruginosa, ¿por qué es tan importante en el hospital? Porque es la primera causa de neumonía asociada a ventilación. Entonces las unidades de cuidados intensivos están metidas. La Pseudomonas vive en las sondas, en los procesos invasivos. Si yo tengo una infección por proceso invasivo, broncofiloscopía, cistoscopía, primera posibilidad, Pseudomonas. La Pseudomonas vive en todos esos receptáculos de agua que hay en el hospital. ¿Hay receptáculos de agua en el hospital? Claro que sí. Todos los nebulizadores, todos los humidificadores, en los corrugados que tienen, ¿no? Que tienen burbujas. Y en la estupidez, disculpe que lo diga así, que a veces cometen las enfermeras de aceptar, yo siempre les digo, si vas a llevarle plantas a alguien, llévale artificiales. ¿Ok? Porque si tú le llevas una planta, ¿no? O sea, un ramo de rosas, qué bonito, ¿cierto? Lleno de pseudomonas. Entonces la pseudomonas, generalmente en los vegetales, ¿no? y en la zona húmeda de los vegetales, se reproduce y es fuente de pseudomonas. Y entonces así tenemos pseudomonas que están ahí y rápidamente nos van a colonizar los pacientes. Y esas pseudomonas, a veces, por eso nos salen pseudomonas sensibles, porque vienen de la plantita, vienen de esa, pero rápidamente a través de los pilis, recuerden que estas bacterias se transmiten pequeños pedazos de material genético y entonces cepas transmiten a otras cepas su resistencia. Y entonces estas productoras de carbapenemasas es un gran problema, porque yo ya no voy a poder usar ni meropenem. Podría usar dolipenem, no tengo en el país. Y entonces voy a tener que usar colestina, tigeciclina, antibióticos de mayor reserva. Y estos son los grandes problemas que vamos a ver. Entonces miren cómo es la membrana de este es un Acinetobacter. Un Acinetobacter. El Acinetobacter, los que les gusta la confabulación, dicen los izquierdistas, ¿no? Que les gustan todas las teorías confabulativas, Estados Unidos es culpable de todo, ¿no? Entonces dicen que en Vietnam crearon el Acinetobacter, porque ¿qué pasa? Que Acinetobacter era una bacteria comensal, que no era patógena. Y comenzó de pronto a matar a todos los veteranos que estaban postrados y tenían tubos endotraqueales. Y entonces Acinetobacter comenzó a fines de los 70 a matar a todos los pacientes que tenían ventilación mecánica crónica. Entonces recuerden que esa guerra generó mucha cantidad de pacientes postrados que vivían con traqueostomía y ventiladores. ¿Por qué? Porque tenían traumatismos vértebro-medulares, cantidad. Imagínense, esa guerra fue brutal, ¿no? Entonces generaba escaras, generaba tubos. Y ese es el gran ambiente de la Acinetobacter, escaras y tubos. Y se volvió patógeno. Es que así, las bacterias de pronto... Pero ¿cuál era la característica de Acinetobacter? Ya había sido estudiado, ya se sabía que no era patógeno, que podía ser excepcionalmente, pero ya era resistente
desde el inicio. Y desde el inicio la Cinetobacter, antes de que sea patógeno, ya era resistente a las cefaloporinas. O sea, ya venía con, eso se llama resistencia primaria. Entonces, ahí entendemos lo que es la resistencia primaria. Esa resistencia natural o primaria ya la tenía Cinetobacter. ¿Y por qué? Porque tenía esta doble membrana, y miren lo que tenía este desgraciado, tenía su bomba de flujo. Ahí fue donde se descubrieron las bombas de flujo, que después transmitió a otras bacterias, como una característica que le pasó con sus pilis, ¿no? Tenía sus bombas de flujo, tenía producción de beta-lactamasas, ¿no? Y adicionalmente a eso tenía plasmidios, y producía gran cantidad de plasmidios, y por lo tanto rápidamente generaba resistencia. Y entonces ya venía resistente a cefaloporinas primariamente. ¿Y saben cuál fue el primer fármaco que se dieron cuenta los gringos, que de pronto se dieron cuenta que podía ser útil? Ampicilina. El Acinetobacter, les decía, bien lo raro, en la comunidad es sensible a ampicilina. Incluso en el hospital todavía podemos darle altas dosis de ampicilina y puede detener su crecimiento. Pero sin embargo, cuando se hizo patógeno, ¿no?, borró, y por eso decían los confabuladores, ¿no?, la manera en que Estados Unidos disminuyó el número de veteranos que tenía en ventiladores crónicos fue crear una cepa Cinetobacter que los mató. Esa era la teoría confabulativa, ¿no? En realidad no tiene ningún sentido. Y nosotros hemos conocido a Cinetobacter en los años fines de los 90. Comenzó a generar, a raíz de escaras y tubos endotraqueales, las primeras grandes infecciones que hemos tenido, hasta que en el año 2008 se publica por fin, o sea, ya se define que la Cinetobacter comienza a hacer infecciones pulmonares y siembras hematógenas, que antiguamente no lo hacían. Entonces, hoy en día Cinetobacter y Pseudomonas generan este tipo de resistencia, como le decía, produce carbapemenasas. Y entonces así tenemos diferentes mecanismos, o sea, el mecanismo, miren los mecanismos de resistencia en los diferentes antibióticos. La producción de beta-lactamasas obviamente es hacia los beta-lactámicos. Los aminoglucósidos hacen por alteración enzimática y por disminución de permeabilidad. Pero hay diferentes, ¿no?, sistemas de resistencia, ¿no? Hay diferentes sistemas de resistencia. Lo más importante es la alteración enzimática, la disminución de la permeabilidad, las bombas de flujo, ¿no?, son grandes sistemas de resistencia que tienen. La alteración del lugar de acción también, ¿no?, la alteración del target se llama, ¿no?, también es importante, especialmente en macrólidos, en Helicobacter pylori. Y miren en sulfas, quinolonas, es el mecanismo más importante de resistencia. La alteración del sitio de acción, ¿no?, esa alteración donde el receptor de esa bacteria, de ese antibiótico. Entonces una beta-lactamasa tiene hoy en día diferentes, ¿no?, podemos ver beta-lactamasas, como decíamos, de amplio espectro, ¿no? Estos son los clásicos SBL, este es el clásico SBL, tenemos los BLE y tenemos las carbapemenasas, como los más importantes dentro del hospital. Dentro del hospital, estos son los tres más asesinos, ¿no?, las beta-lactamasas de amplio espectro, los BLE y las carbapemenasas, ¿no?, cuyas enzimas fundamentalmente es típicamente el KPC. Y entonces así tenemos diferentes fármacos que vamos a ver, ¿no?, para el tratamiento. Por ejemplo, habíamos hablado de estafilo. Hasta hace unos 20 años estaríamos hablando solamente estaríamos hablando de vancomicina. Exactamente hace 20 años estaríamos hablando solamente de vancomicina. Y de icoplamina, que nunca fue importante, porque fue un hermano de la vancomicina con igual espectro. Se llegó a usar muy poco, en el Perú nunca. ¿Ok? Pero ha sido por un examen alguna vez. O sea, se usó en otras partes del mundo la teicoplamina. ¿Okay? Tenía quizás menor nefrotoxicidad. Pero a partir del año 2000, ¿qué aparece? Linezolid. Entonces aparece la nueva investigación y aparece, hoy en día tenemos daptomicina, antibiótico de elección. Tenemos dentro de las oxoidinonas, no solamente linezolid, sino terisolid. Tenemos hoy en día ceftarolin como cefalosporina de quinta, ¿no? Tenemos dalbavancina,
que se da cada 7 días, una semana, ¿no? Que tiene un efecto postantibiótico increíble. Entonces se dan cuenta cómo el espectro de investigación nos da. Hoy en día lo que estamos esperando que ingrese es daptomicina. Indimesol tenemos, no tenemos ahora esto. Y entonces vienen las estrategias contra esta resistencia. La primera gran estrategia es: yo tengo producción de beta-lactamasas. Ese es el primer gran problema, porque mi gran grupo de antibióticos son los beta-lactámicos. Y entonces los investigadores se dieron cuenta que a partir del año 75 ya prácticamente no se avisoraban nuevos grupos antibióticos. Quizás nuevos miembros sí, de grupos antiguos, pero no había investigación importante. Toda la investigación estaba centrada en enfermedades crónicas, que era lo más importante del mundo en ese momento. Entonces, ¿quiénes se morían por infecciones? Todavía el tercer mundo. Y siempre en el tercer mundo no hay investigación. Entonces, los nuevos antibióticos aparecen después, cuando aparece todo este panorama de resistencia tremendo. Pero los investigadores decían: ¿y qué vamos a hacer? Entonces, si yo tengo beta-lactamasas que me están eliminando antibióticos cada año, necesito parar la beta-lactamasa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué cosa es la beta-lactamasa? Una enzima. ¿Cómo paras una enzima en una reacción química? Entonces, la paras fundamentalmente, ¿no?, con inhibidores competitivos. Y entonces buscaron un inhibidor competitivo. Alguien que se adhiera primero a la beta-lactamasa antes que el antibiótico. Entonces, esta beta-lactamasa busca el antibiótico, ¿no es cierto?, y lo destruye, o le rompe los enlaces. Si esta beta-lactamasa tiene más afinidad por algún otro producto, un inhibidor, entonces buscaron lo que se llamaba un inhibidor de beta-lactamasas. Y esa fue la primera gran estrategia. Y entonces se dieron cuenta de que existían antibióticos de alta afinidad contra la con beta-lactamasas, pero que no tenían efecto antibiótico. Miren que por cada antibiótico se llegan a generar hasta 100 productos diferentes. Recuerden que en la investigación, incluso cuando se llega a los estudios clínicos, en la fase 1 se llega a entrar a veces con 5 productos diferentes, ¿sí o no? En la fase 1. Y recién se pasa a la fase 2 con 1. Pero en las fases previas se llega a tener cientos de otros productos. Entonces, en el cajón de investigación comienzan a buscar aquellos beta-lactámicos que tenían alta afinidad con la beta-lactamasa, pero no tenían efecto antibiótico. Y el primero que encuentran con alta afinidad es el ácido clavulánico. Entonces, ¿qué cosa es el ácido clavulánico? El ácido clavulánico es un beta-lactámico que tiene alta afinidad por la beta-lactamasa, 80 veces más afinidad. Entonces, yo lo pongo siempre el ejemplo de esa manera. Este es como el amigo, ¿no? Este es como el amigo que acompaña, una amiga no quiere que a nadie la moleste, ¿a quién lleva? A un amigo calentador, ¿no? Entonces el amigo te acompaña a la reunión y por más que la quiera, el amigo bloquea, pues. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. Tú querías conocer a fulano y de repente se aparece con el primo. ¿Y por qué se aparece con el primo? Para que no te... el primo te bloquea. Es igualito. Entonces el antibiótico va con el bloqueador. Entonces el bloqueador inmediatamente se coge la beta-lactamasa y el antibiótico vuelve a tener su espectro inicial. Miren lo interesante. Entonces se comprueba que recupera el 100% de su espectro. Interesante. El espectro que tenía lo vuelve a recuperar. Pero no solamente recupera el espectro inicial, sino le suma actividad contra anaerobios que antes no tenía. ¿Y por qué le suma actividad? ¿Pero por qué le suma actividad anaeróbica? Si antes los beta-lactámicos antianaeróbicos son poquísimos. ¿Quién es antianaeróbico? Los carbapenems. ¿Quiénes son antianaeróbicos? Las cefenicinas, como cefotetán, como la cefoxitina, que tienen actividad antianaeróbica. Son así, contaditos. Cefoxitina y cefotetán. Pero el resto no. En general no cogen los cefalosporinas, no suelen coger anaerobios. Y entonces, ni mucho menos las penicilinas. Entonces, esta actividad
antianaerobia que le estaba subiendo y alta actividad antianaerobia. ¿Qué es lo que sucedía? Que los anaerobios no respondían a betalactámicos en general porque los anaerobios tenían resistencia primaria, producían beta-lactamasas de inicio. Entonces, eso quiere decir que en el mundo de los anaeróbicos, ellos producían ya desde la era preantibiótica, ¿no? Producían beta-lactamasas. ¿Y por qué producirían beta-lactamasas? Porque tenían que defenderse de los hongos penicilínicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, su defensa de hongos penicilínicos pasaba por la producción de beta-lactamasas primarias. Esas fueron las reglas. Y entonces estos antibióticos ahora con inhibidores se volvieron también antianaerobios. Y ahí aparecen los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa. Entonces los inhibidores de beta-lactamasa son fundamentales. Clavulánico o clavulanato, también llamado así, el sulbactam, ¿no? Que es un sulfonado, tazobactam, que es otro sulfonado, el avibactam, que ya no es antibiótico, y hoy en día incluso el varobactam, ¿no? Que es lo último que se ha descrito en esta investigación. Entonces, estos son inhibidores de beta-lactamasas que tienen poca o nula actividad antibacteriana intrínseca, pero inhiben, ¿qué cosa? Muchas beta-lactamasas añadidas. Miren, y solo el avibactam inhibe las beta-lactamasas del AMPC mediadas. Entonces, eso es por eso que se une a cefalosporinas muy bien. Vamos a ver que hay, ¿no? Hay una serie de nuevos antibióticos que son básicamente unión de antiguos cefalosporinas o incluso nuevas cefalosporinas, pero unidas a inhibidores de beta-lactamasas. Y entonces así le renuevan, ¿no? El primero de todos y el más útil es amoxiclavulánico. Sáquense el sombrero contra amoxiclavulánico. Porque amoxiclavulánico, ¿por qué se escoge primero amoxiclavulánico? Ojo que lo bueno de todo esto es que se buscó inicialmente una inhibidor de beta-lactamasa que fuera estable con amoxicilina. ¿Y por qué escogieron la amoxicilina primero? Porque amoxicilina es el fármaco que tiene 100% de biodisponibilidad oral. ¿Se acuerdan que la pasada les decía que entre los beta-lactámicos la mayoría son parenterales y los que tienen oral, el oral le da baja biodisponibilidad? Entonces, por ejemplo, ejemplos clásicos, ampicilina oral y parenteral. ¿Cuánto es la ampicilina por vía oral? La ampicilina por vía oral tiene una biodisponibilidad de 60% más. La cefurosima, oral y parenteral, ¿cuánto será la biodisponibilidad de cefurosima? 40%, bajísimo. Las cefalosporinas de tercera, cefodoxima, ¿no? Cefdinil, cefixima, no pasan de 50% de biodisponibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo uso un fármaco con baja biodisponibilidad, lo tengo que usar fundamentalmente en infecciones que son banales, que no van a ser de necesidad mortal, o sea, no son graves. Pero ¿cuál es el que tiene 100%? Amoxi. Y por eso escogieron amoxi, por eso que es el fármaco. Y amoxi con clavulánico, la amoxicilina con clavulánico va a inhibir la mayoría de las cepas, por ejemplo, estafilococo, sensible a oxa, que se puede usar ahí. Además de eso, es una terapia oral hoy en día ideal para otitis media, sinusitis e incluso neumonía de la comunidad. La neumonía de la comunidad, cuando nos dicen betalactámico más macrólido, lo ideal sería que uno use amoxiclavulánico más macrólido. En realidad, en nuestro medio, nadie lo usa de esa manera. Generalmente el amoxiclavulánico no es muy usado en nuestro medio porque no lo conocen bien. ¿Y por qué a la gente le gusta qué cosa? El inyectable. Entonces en nuestro medio lo que más se usa como betalactámico es el ceftriaxona, lo cual es un error. Más que un error, incluso llega a ser un horror, porque usan ceftriaxona hasta para dolor de garganta. El paciente que viene con fiebre y con todo, dicen, ay, ceftriaxona, no tiene neumonía, no demostraste neumonía, y le dan ceftriaxona. ¿Qué deberían utilizar en el peor de los casos? Amoxiclavulánico. El amoxiclavulánico hoy en día es de elección para sinusitis y otitis media, pero especialmente sinusitis. Y doctor, y también sería para faringitis. Miren que es un buen fármaco en faringe. Pero no es necesario utilizar amoxiclavulánico, que tiene clavulánico para evitar resistencia, si nosotros sabemos que la faringitis solo en el 15% es Streptococcus pyogenes. Y ese Streptococcus pyogenes
muere con penicilina, no necesita más. Entonces, si usted me dice, doctor, ya, manejemos. Manejo de faringitis. ¿Por qué no ¿cuándo le doy antibiótico a una faringitis? ¿Le doy a cualquier faringitis le doy antibiótico? No, si el 85% es viral. ¿Pero qué criterio tengo? ¿Dolor de garganta? No es el criterio. El criterio va a ser, que tenga pus, ¿no? También, los virus también producen pus. O sea, no es el criterio. El criterio es que tenga adenopatía. Miren, cuando ustedes tengan dolor de garganta o su paciente con dolor de garganta, busquen adenopatía submaxilar. Y si tiene adenopatía submaxilar, o sea, estamos hablando de un ganglio de 1 centímetro más, puede darle antibiótico, debe darle antibiótico. Lo segundo es la ausencia de tos. Y es que si el paciente tiene dolor de garganta y tiene tos, eso es viral, 100% viral. O sea, una faringitis bacteriana no tiene por qué darte tos. La tos se produce por irritabilidad de la mucosa, específicamente a nivel faríngeo, orofaríngeo, y eso es típicamente viral. Entonces, la ausencia de tos, eso sí te indica, no tiene tos, le doy la garganta, ¿tiene tos? No, allá, toma antibiótico. Sí, tengo una tos de perro, allá, olvídate, no necesitas antibiótico. Una tos seca, sí, sí. Y lo otro es que tenga un test positivo para Streptococcus pyogenes. Generalmente hoy en día en las emergencias de las clínicas hacen un streptotest que no vale más de 8 o 10 soles. A veces para ahorrarse otros 8 o 10 soles, no sé. Pero a veces para ahorrarse otro tipo de gastos. Entonces, una faringitis que requiere antibiótico no requiere amoxiclavulánica específicamente. Puede ser manejado incluso con penicilina intramuscular. O incluso, acuérdense que hay una penicilina oral que se llama penicilina B, megacilina, es el producto más clásico, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría usa amoxicilina sola. Entonces, la amoxicilina sola, ¿para qué me servirá? Fundamentalmente me sirve en estas faringitis. Doctor, ¿no le puedo amoxiclavulánico? Sí le puede dar, pero es un exceso. Acuérdense que no deja de ser un sí. ¿Amoxi de cuánto? Si uno da amoxi, generalmente uno debe dar 500 cada 8 o 1 gramo cada 12. Generalmente hay presentaciones de 8, 7, 5 cada 12 horas que emulan el amoxiclavulánico. Pero lo hacen más que todo por emular el amoxiclavulánico. Ahorita vamos a explicar eso. Pero generalmente puede ser cada 12 en dosis de 8, 7, 5 o también había presentaciones de 1 gramo. ¿Ok? Ahora, uno puede colocar un inyectable, sí, puede colocar un inyectable, ¿no? Como una procaínica por 2 o 3 días, o una benzatínica en una sola dosis, y va a ser suficiente. Ahora, ¿cómo se utiliza? El resto de las infecciones de vía respiratoria alta que requieren antibiótico son típicamente la otitis media aguda y la sinusitis, no hay más. Y la otitis media aguda, el grave problema que tiene es que siempre requiere dosis altas de antibiótico. O sea, para poder manejar una otitis, uno sí debe dar siempre la dosis más alta que tiene de antibiótico. Entonces, en este caso, amoxicilina se recomienda 3 gramos al día, o sea, 1 gramo cada 8 horas. Entonces, uno recomienda, si vas a usar amoxi sola, 3 gramos al día. Pero si vas a usar amoxiclavulánico, ahí viene la presentación que les decía, ¿no? Se dice que hay una presentación de 1 gramo, pero que en realidad no es que tenga 1 gramo de amoxi, lo que tiene es 875 de amoxicilina y tiene 125 de clavulánico. El clavulánico, la dosis máxima al día no debe pasar de 400 miligramos. Porque ¿cuál es el problema del clavulánico? Puede producir diarrea de tipo osmótica. Ahora, la diarrea osmótica no contraindica su uso, pero la gente se asusta, ¿no? Especialmente cuando lo usas en niños. Entonces, el ácido clavulánico, ¿cuál es su efecto adverso? Que puede producir diarrea osmótica. No es diarrea por antibióticos, por lo tanto no contraindica su uso. Puede seguir usando. Entonces, uno le tiene que explicar a su paciente: te voy a dar amoxiclavulánico, ¿no?
y te puede dar diarrea. Si te da diarrea, no te preocupes, te va a hacer heces pastosas, sin ninguna molestia. Doctor, yo soy estreñido, te va mejor todavía, te doy más ácido por el lado, ¿no? Entonces, ¿por qué le llaman de 1 gramo? Porque si ustedes suman 875 y 125, da 1 gramo. No es que uno debería sumar, porque son sustancias diferentes, pero así se conoce en la farmacopea, ¿no? La presentación de 1 gramo. Entonces, amoxiclavulánico hay presentación de 1 gramo, hay presentación de 500 por 120, siempre 125 va a ser fijo. 500 con 125. ¿Y en quién usaré 500 con 125? En infecciones más banales. De repente una faringitis, de repente una infección de piel, un hipético, puedo utilizar 500 con 125. Mientras que en una otitis media se recomienda 1 gramo y en una sinusitis la elección también es amoxiclavulánico de 1 gramo. Generalmente en una otitis media y una sinusitis, a diferencia de, por ejemplo, una faringitis, en una faringitis uno usa 3 a 5 días de tratamiento, pero una otitis media o una sinusitis generalmente se usa 10 a 14 días de tratamiento, porque son zonas donde la concentración es baja al inicio y entonces necesita más tiempo para encontrar mayor concentración del antibiótico. Entonces, la elección definitivamente en sinusitis es de elección. En otitis media es una alternativa, porque se pueden utilizar cefalosporinas de tercera oral también, e incluso cuando es supurada se recomienda ceftriaxona, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, como ven, miren, amoxiclavulánico es el fármaco oral de elección ambulatoria. Me va a servir en infección urinaria como alternativa también. O sea, también me es útil el amoxiclavulánico en la ITU de la mujer, no complicada. O sea, yo le decía, la elección hoy en día es fosfomicina y nitrofurantoína, pero ¿cuál es la alternativa? Amoxiclavulánico. O sea, puede usarlo. ¿Por qué se suele decir mejor no usarlo? Hoy en día se suele decir no usarlo mucho para no generar presión de resistencia. Pero en el caso del amoxiclavulánico, como tiene clavulanato, ejerce poca presión de resistencia. Esa es otra gran ventaja de los inhibidores de beta-lactamases. Entonces, regresando al tema de inhibidores, o sea, vamos a tener una serie de fármacos con su inhibidor. Ya sabemos que eso no solamente le devuelve lo que perdió, sino que disminuye la inducción a resistencia y le suma efectos contra anaerobios, ¿ok? Miren cómo un amoxiclavulánico, una amoxicilina sola. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada los zincs? ¿A partir de cuándo era un zinc era útil? De 8 para abajo. 8 todavía puede servir. 4 también. Ideal menor de 1. Así es, ¿no? 1 menor de 1. Miren los zincs de amoxicilina y miren los zincs cuando le pones clavulánico. O sea, esto es lo que pasó cuando se puso clavulánico. Claro, el meticilón resistente bajó, pero siguió siendo, acá con 16 todavía es resistente, ¿no? Con 128 obviamente sigue siendo resistente. O sea, con enterobacterias del hospital pierde. Pero miren ustedes con bacteroides, incluso bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis se reía. ¿Qué cosa es bacteroides fragilis? Gran negativo anaerobio. Es la bacteria neta del abdomen, anaeróbica de abdomen. Cuando uno tiene un absceso en abdomen, eso es sinónimo de ¿qué? Bacteroides frágiles. Entonces los bacteroides son los gran negativos anaeróbicos, los anaeróbicos. Y de pronto miren cómo se hace sensible, 0,5 de zinc. Miren cómo esta es una tabla clásica del mantel, ¿no? Entonces así tenemos que amoxiclavulánico. Entonces el amoxiclavulánico, el medicamento original se llama Augmentin. ¿Y por qué siempre les doy el nombre original? Porque si ustedes se van a tratar, trátense con Augmentin. O sea, uno quiere tratar de que el medicamento sea de alta calidad. Ya les dije que la única manera que tengan algo similar al original es que ese producto que quieren comprar más barato tenga estudio de bioequivalencia. En la vía oral, los antibióticos deben tener estudio de bioequivalencia. Entonces, en el Perú, ¿quiénes tienen estudio de equivalencia? Pocos, pero se puede averiguar. Generalmente los productos
de Medifarma, de Farmaindustria. Por eso pregunten por laboratorios. Son laboratorios serios, que uno puede confiar que tienen estudios de fármaco, ¿no?, de bioequivalencia, y tienen una farmacovigilancia excelente. Entonces, definitivamente, amoxiclavulánico lo podemos tener de esas maneras. ¿Dónde más lo usamos? Lo usamos, es de elección en las mordeduras, en general. Mordedura de novia, ¿no? Mordedura, o sea, la mordedura humana, porque cubre bien anaerobio. Mordedura de canes, ¿no? Mordedura de gato, ¿no? Pero la única que no va a servir es en la mordedura del mono. Y no es broma, porque la mordedura del mono, el mono lo que más tiene en boca es herpes virus. En una mordedura de mono uno tiene que darle preventivamente aciclovir, ¿ok? Y la mordedura de araña tampoco es infecciosa, tampoco no requiere antibióticos, requiere Dapsona, ¿ok? Entonces, el resto de la mordedura de animales y humanos, amoxiclavulánico es la elección. Amoxiclavulánico también va a ser muy útil en infecciones de piel, porque incluso infecciones varicosas, porque tiene antianaerobio, tiene actividad anaerobia. Entonces tiene mucha utilidad hoy en día el amoxiclavulánico. Ampicilina sulbactam es el siguiente que se crea. Y miren que el sulbactam es un inhibidor de beta-lactamasa sulfonado. ¿Y qué ventaja les da? La ventaja que da es que no produce esa diarrea osmótica. ¿Se dan cuenta? No produce diarrea osmótica. Ok. Entonces pregunta, y doctor, ¿y por qué no le ponemos al sulbactam amoxicilina? No, porque esto no es una receta de cocina, esto no es, la terapéutica no es el libro de Gastón, ¿no? Entonces no es que yo puedo ir probando, no. Tiene que tener estabilidad y compatibilidad. Entonces, entre amoxicilina, la compatibilidad es con ácido clavulánico y la ampicilina con sulbactam. ¿Y por qué se lo digo así? Hay un producto argentino, los argentinos son maestros en hacer cosas buenas y cosas graciosas como esta, y los argentinos de un laboratorio muy conocido que vende en el Perú cantidades, se les ocurrió mezclar amoxicilina con sulbactam. Si ustedes lo buscan en el Sanford, que ya sé que tienen, ¿no?, o ya lo tienen, ¿ok?, van a ver que no existe esa combinación, amoxi-sulbactam. Sin embargo, en nuestro país, cuando ya sean ustedes médicos, va a ir un visitador de Vago, que es el laboratorio que les mencionaba, y le va a ofrecer, ¿no?, la sultamicina, le va a ofrecer el sulbamox, así se llama. Y le va a ofrecer un sulbamox que es una combinación de amoxicilina con sulbactam. Ya no tiene, en el mundo científico no existe, pero existe para Latinoamérica. Esas son las cosas curiosas de Latinoamérica, porque no solamente lo usamos nosotros, ¿no?, obviamente lo usamos Bolivia también, Haití, Centroamérica. Claro, no lo van a encontrar en Brasil, ni creo que en Argentina también lo usan. Incluso en Chile también lo usan. Pero no lo vas a encontrar en ningún libro de antibióticos, ¿ok? Y esa es una cosa que quiero que les quede claro. O sea, hay veces pueden aparecer en la industria, te pueden lanzar cosas curiosas de ese tipo, sin estudios. No, y en ese caso, ¿por qué lo hicieron? Para evitarse la diarrea del ácido clavulánico. Entonces, ampicilina sulbactam es un fármaco más de uso intrahospitalario. Su vía oral tiene baja biodisponibilidad y por lo tanto es muy útil fundamentalmente para su uso por eso lo ven acá en Lunacin intravenoso. Nosotros lo usamos bastante en el hospital. Es fármaco de elección en peritonitis, es fármaco de elección en fasciitis, es fármaco de elección en neumonías aspirativas, o sea, todo aquello que tenga anaerobios y alta actividad de enterobacterias. Incluso tiene actividad contra la Cinetobacter, como le decía, la Cinetobacter baumannii y la comunidad. Entonces, ampicilina sulbactam es muy útil es un fármaco netamente hospitalario. Ese no lo vamos a usar, hasta que tengan, y es un fármaco caro, es bastante caro. Piperacilina tazobactam es el otro fármaco que utilizamos muchísimo en el hospital. Piperacilina, si nosotros hiciéramos una clasificación de betalactámicos, uno diría, ¿no?, tenemos las penicilinas y las cefalosporinas.
¿no es cierto? En las penicilinas, las cefalosporinas tenemos primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta, que así no lo llaman los gringos, ¿no? Los americanos le llaman antiestafilocócica y los japoneses quinta generación. Entonces, cuando tú tienes cefalosporinas, las generaciones, como le decía, cambian. Toda generación entre antibióticos cambia básicamente por la ampliación del espectro. Entonces, esto es netamente gram positivo, casi nada de gram negativo. Este sigue siendo fuerte con gram positivos y con gram negativos crece un poquito, especialmente con hemófilos. En cambio, la de tercera, netamente gram negativos, con gram positivos casi nada. ¿Se dan cuenta? Netamente gram negativos, incluyendo Pseudomonas ceftazidima. Cuarta, negativo y anti-Pseudomonas. ¿Se dan cuenta? Cefepime clásico. Y quinta, en el país todavía no tenemos, anti-estafilocócica. Anti-estafilococo meticilino resistente. O sea, por primera vez, cobertura de meticilino resistente por un beta-lactámico. Pero las penicilinas tenemos nosotros penicilinas naturales. La típica gel, que puede ser sódica, que se usa con la gran utilidad de la penicilina G sódica. La gran utilidad es neumococo. Cuando detectamos neumococo, G sódica en el intrahospitalario es buenísimo. Es de elección en el paciente que tiene sífilis, especialmente secundaria y la neurosífilis. Se da incluso en infusión continua. Entonces, también en nocardia, ¿no? Nocardia, en la endocarditis por nocardia, por ejemplo. También tenemos lo que se llama de amplio espectro. Y entonces de amplio espectro, la penicilina de amplio espectro, tenemos de espectro intermedio y de muy amplio espectro. Entonces lo de intermedio, acá tenemos la típica ampicilina y la amoxicilina. Y en los de muy amplio espectro teníamos las llamadas ureido, ¿no? Las ureidopenicilinas, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, carbenicilina, ticarcilina, piperacilina. Cuando yo era estudiante como ustedes, usábamos en el Perú carbenicilina para controlar Pseudomonas. Yo utilizaba carbenicilina, pero usábamos, imagínense, ¿no? Usábamos 100 miligramos por kilo de peso. Entonces usamos cantidades industriales de carbenicilina cada 6 horas para tratar de controlar Pseudomonas. Hasta que apareció en cefalosporina tercera la ceftazidima, anti-Pseudomonas de alta actividad. Entonces, estos tres perdieron espectro. Perdieron a tal grado que desaparecieron del mercado. Prácticamente desaparecieron del mercado. Ampi casi desapareció. Amoxi todavía era, como ven, todavía era útil. Todavía era útil para faringitis y para cosas banales. Okay. ¿Cómo se recuperaron? Cuando se les combinó con sus inhibidores de beta-lactamasa. ¿Se dan cuenta? Se combinó con inhibidores de beta-lactamasa y hoy en día nuevamente. Entonces, piperacilina y ticarcilina eran unos anti-Pseudomonas potentes, antigram negativos anti-Pseudomonas, que dejaron de ser sensibles. Le pusieron su inhibidor de beta-lactamasa. En el caso de piperacilina, ¿qué cosa le pusieron? Tazobactam. Nosotros le llamamos de cariño Piptaz, ¿no es cierto? Piptaz. Y a la ticarcilina, ¿qué se le puso? Ácido clavulánico. Lo tuvimos un par de años. Ticarcilina clavulánico. Todavía muy utilizado en el mundo. Entonces, recuperamos antibióticos anti-Pseudomonas. Es interesantísimo. Y de ahí venían otras penicilinas como las antiestafilocócicas, que en realidad antiestafilocócicas eran de rango estrecho y solamente útiles contra estafilococo meticilino sensible. Y ahí tienes la oxacilina. Y por vía oral, la dicloxacilina y la cloxa. Que son específicamente para estafilococo de la comunidad, o para la celulitis, o para infecciones de piel o partes blandas, pero donde está seguro que es estafilo. ¿Cómo está seguro que es estafilo? Primera causa de artritis séptica, estafilococo aureus.
Entonces, ¿cuál es tu elección? Oxa. Hago una artrocentesis, y hago un gram, ¿y qué me sale? Coco gram positivos. ¿Qué le doy? Oxacilina. Alternativa, cefalosporina primera. O sea, a estos hay una buena alternativa, la cefalosporina primera. A veces es preferible, ¿eh? Esta cefalosporina primera, cefazolina. Los gringos dicen, olvídate ya de oxacilina. A nosotros nos gusta, usamos bastante oxacilina. Los gringos usan más cefalosporina primera para estafilococo meticilino sensible. ¿Okay? La cefazolina parenteral, la cefalexina oral. ¿Okay? Y de ahí tenemos, ¿qué otros más? ¿Qué otros penicilinas más? Tenemos los carbapenems. Esos sí son bombas, ¿no? Tenemos los carbapenems, tenemos los monobactámicos, esos también son muy útiles, que son muy útiles contra gram negativos e incluso anaerobios, intrahospitalarios. Tenemos imipenem, tenemos meropenem, e incluso tenemos uno, ertapenem, que vamos a ver en un momento, que no coge pseudomonas, pero es muy útil ¿contra qué? Contra los que producen beta-lactamasa de espectro extendido. Y en los monobactámicos, ¿qué tenemos? En los monobactámicos tenemos uno que en el hospital usamos con regularidad, el Astreonam. ¿Cuál es la utilidad de Astreonam? Es como usar un aminoglucósido. Antigram negativos, antipseudomonas y urinaria, abdomen. ¿Ok? Con la ventaja de que no causa tanto daño renal como un aminoglucósido. Y la otra gran ventaja de Astreonam, pregunta examen. Si yo tengo alergia a penicilina, ¿puedo usar cefalosporinas? Sí. Porque la reacción cruzada es 5 a 10%. Entonces, si yo tengo alergia a penicilina, doctor, no puedo usar ceftriaxona. ¿Sí puedes usar? Y las enfermeras me decían, doctor, usted lo hace porque no es su mamá. Cuando interné a mi mamá, le puse ceftriaxona. Y es alergia a la penicilina. Y después la enfermera me decía, doctor, es su mamá. Sí, pero la ciencia es la ciencia, o sea, no tiene por qué ser. Y le pusimos y no pasó nada. Yo estaba con mi tubo por si acaso acostado, pero no pasó nada. Ella entró con una fractura, hizo una infección urinaria, la clásica de las abuelitas, y tuve que ponerle ceftriaxona para que entrara sangre, ¿no? Entonces, no pasó nada. Yo uso ceftriaxona, he usado, ahora muy poco, he usado ceftriaxona a kilos, a toneladas, y he visto una sola reacción cruzada. Por eso le digo, es raro, aunque dicen que es 5 a 10%. Ya, pero sí he visto esto. El paciente es atópico, es alérgico a penicilina y cefalosporina demostrado. Entonces eso se llama ¿qué cosa? Alergia a beta-lactámicos. Entonces es alérgico a beta-lactámicos. ¿Y por qué es grave eso? Porque le estás anulando toda una familia grandota, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese paciente? Astreonam. Astreonam es el único beta-lactámico que no hace reacción cruzada con nadie. ¿Ok? Y eso es lo interesante. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué cosa tiene el paciente? ¿Y tú? ¿A qué? A pseudomonas, acá. Dale Astreonam. 2 gramos cada 8 horas, tranquilo. Y con eso solucionamos el problema. Y ahí lo tenemos en el hospital. Varias veces nos han pedido quitarlo, no lo puedo quitar. Pues es el único que puedo usar dentro de los beta-lactámicos en alergia a beta-lactámicos. Y entonces así tenemos nuestro querido Piptaz, que es de elección en abdomen. ¿Por qué es de elección en abdomen? Cuando tengo sospechas de pseudomonas. Es de elección en la neumonía aspirativa, porque la neumonía aspirativa en el hospital puede tener pseudomonas, aspirativa del hospital obviamente, puede tener pseudomonas y tiene anaerobios de hecho, y entonces este tiene alta actividad anaeróbica, entonces realmente incluso productor de beta-lactamasa, alta actividad, ¿ok? No es tan efectiva en las cepas de pseudomonas ya resistentes, ¿no? Previamente resistentes. O sea, en aquellas que tienen ya resistencia extendida, SBL ya no es tan bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Piptaz tampoco es que sea la super elección de ser antipseudomónica, es una buena elección cuando la pseudomona es común y corriente. Y entonces aparecen hoy en día nuevos cefalosporinas.
En el país tenemos la Cervaxa. Cervaxa lo lanza el mismo laboratorio que más investiga en cefaloporinas y carbapenems, que es Merck. Merck Shandong, ¿no? Trae ceftolozane o ceftolozane tazobactam. Este ceftolozane tazobactam es una excelente alternativa para Pseudomonas y para la mayoría de los blades. ¿Y para qué lo utilizaríamos? Si yo tengo un blade, yo le decía, ¿qué me queda? Carbapenem, ¿sí o no? Y si uso carbapenem, ¿qué voy a generar? Presión de resistencia a Pseudomonas. Entonces yo tengo que bajar mi presión de resistencia. Y con eso puedo bajarlo utilizando una cefalosporina, pero con inhibidor de la ceftolozane tazobactam. Todavía no hemos podido ingresarlo al hospital. Yo creo que este año lo logramos. Estamos en esa lucha. Por si acaso no me paga nada Merck. Ni siquiera me ha dado el Sanford. Antes me daba el Sanford, ni el Sanford me da. Pero me interesa porque hay que bajar la presión de resistencia. ¿Ok? Muy similar, por ejemplo, a la levofloxacina, incluso similar a meropenem en intraabdominales complicados. ¿Por qué? Porque el meropenem, los carbapenem, tienen actividad contra anaerobios también. Y este de acá también, porque tiene inhibidor. Cuando tiene inhibidor, alta actividad contra anaerobios. ¿Y qué cosa es una infección en el abdomen? Siempre va a haber gran negativo y anaerobio. En abdomen siempre va a haber gran negativo y anaerobio. Puede ser con Pseudomonas y Pseudomonas. ¿Y qué es lo peor que me puede pasar en un abdomen? Que tenga sospecha de gran positivo también. ¿Como qué? Como enterococo. Acuérdense que el enterococo, el asesino postoperatorio. ¿No? El enterococo, si se me mete encima, voy a tener que sumarle vancomicina. Mero más banco. Ceftolozane más tazobactam más banco. Ahí sí, solamente cuando tenga sospecha de enterococo. Pero también la ceftazidima se ha combinado a Vivactam. No la han traído todavía, que es Avicaz. Me dicen que este año la trae. Entonces, ceftazidima Vivactam, ¿no? Avivactam también es una alternativa de ese mismo nivel, ¿no? Para aquellos productores de Blade fundamentalmente. ¿Por qué ¿por qué la preocupación tanto con el Blade? Porque las infecciones urinarias son de las infecciones más frecuentes que hay en la comunidad y en los hospitales. O sea, ¿cómo es el porcentaje de infecciones en la comunidad? 50% de las infecciones son por vía respiratoria, 25% son urinarias. Miren ese alto porcentaje. 15% son dérmicas, ahí tienes el 90%. Entonces, si tú manejas bien tus infecciones urinarias, tus infecciones respiratorias y tus dérmicas, ya tienes el 90%. Y solamente necesitas ir a tu Sanford o buscar a un especialista en antibióticos cuando tengas el otro 10%. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, todo médico en otras partes del mundo debe manejar estos tipos de antibióticos. Entonces, el ceftazidima Vivactam es muy útil también, especialmente en los BLE. No lo tenemos todavía en el país. Y lo que va a venir en el futuro, nuevos antibióticos, es el meropenem Vavobactam. Entonces, imagínense un mero que es altamente activo, incluso contra BLE, contra Cinetobacter, Pseudomonas, ¿no? Pero este va a ser ya, ¿cuál era la pérdida del meropenem solo? Cuando la enterobacteria producía carbapemenasas. Y cuando la bacteria producía carbapemenasas, entonces teníamos que usar, no quedaba otra cosa que utilizar, ¿no? La polimicina B, ¿cómo se llama? Teníamos que usar colestina. Y teníamos que usar colestina asociada a carbapenem y asociada incluso a cipro. O si era un Acinetobacter, teníamos que utilizar tigeciclina combinada con colestina. Miren todo lo que teníamos que utilizar. Lo que estamos usando ahorita. O sea, en este momento estamos usando eso. Cuando tenemos un Acinetobacter pan resistente o productor o lo que se llama productor de carbapemenasa, tenemos que usar una combinación de colestina con tigeciclina. Brutal. Brutal no solamente en la potencia antibiótica que estamos sumando, brutal en el costo altísimo. Combinar una tigeciclina con colestina es un costo de aproximadamente 6.000 soles diarios.
Es un costo altísimo por 14 días. ¿Okay? Y entonces así tenemos que el meropenem, Bactam, probablemente va a salir carísimo, obviamente, pero va a ser siempre la monoterapia es mejor. O sea, para el paciente siempre darle un solo antibiótico va a ser mejor, menos efectos adversos, menos posibilidad de daño. Y va a ser un activo contra Cinetobacter, contra Pseudomonas, ¿no? O sea, contra Pseudomonas y Cinetobacter, que son el gran problema de carbapenemasas. Esto es básicamente lo que habíamos visto la vez pasada para saber la otra estrategia para luchar contra la resistencia, que es la infusión continua de beta-lactam. Si yo hago una infusión continua, miren cómo lo tengo por encima de su signo. ¿Por qué? Porque los beta-lactámicos son tiempo dependientes. Recuerden que los fármacos, los antibióticos pueden ser concentración dependientes o tiempo dependientes. Cuando son concentración dependientes, lo que nos interesa es el pico, el Cmax, la concentración máxima. Nos interesa, y ese es típico de quién. ¿Quiénes son concentración dependientes? Fluoroquinolonas, aminoglucósidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que esos fármacos solemos utilizarlos en dosis única, especialmente los aminoglucósidos. Mejor performance. Pero los beta-lactámicos o la vancomicina, por ejemplo, se benefician de tener mayor tiempo por encima de su signo. No importa si no hacen pico, pero mientras más tiempo estén por encima de su signo, entonces estos son los tiempos dependientes. Y estos son los concentración dependientes. Entonces, como les decía, justo habíamos hablado del gran problema intrahospitalario, primero enterobacterias Blei, o sea, aquellos que tienen resistencia a todas las cefalosporinas, a cotrimoxazol, a fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Entonces, ¿qué me queda utilizar? IMI, Mero, puedo usar ERTA. Nuestra primera gran estrategia fue usar ertapenem y comenzamos a usarlo en el año 2004. En el año 2004 comenzamos a utilizar, 2005 aproximadamente, que ertapenem y se logró bajar inclusión de resistencia a pseudomonas. Lamentablemente hoy en día se ha perdido un poco eso, ¿no? También se puede usar fofomicina y nitrofurantoína, pero esto es en la comunidad. Entonces, en una ITU, cistitis de mujer clásica, que es la gran mayoría, lo más frecuente, es la ITU más frecuente. Acuérdense que la ITU no complicada, la ITU de la mujer, es la ITU que es el 90% de todas las infecciones urinarias. Y esa ITU no complicada, en su gran mayoría son cistitis, ¿no? O sea, la mujer que tiene disuria, poliacuria. ¿Por qué mujer? Siempre mujer. ¿Ok? O sea, ¿quién hace una infección urinaria no complicada? Mujer premenopáusica, ¿no? Premenopáusica sana. ¿En qué sentido sana? No tiene ninguna enfermedad concomitante, crónica, no tiene daño a nivel de la vía urinaria y no debe estar gestando. Entonces, esa es la ITU no complicada. Y entonces la gran utilidad de esa ITU no complicada hoy en día está indicado fofomicina y nitrofurantoína. ¿Por qué se cambió amoxiclavulánico o cefalosporina por estos? Se cambió porque estos de acá tienen actividad antiglé. Entonces, baja actividad, pero tienen actividad y de esa manera no se induce a la producción de glé. Sin embargo, la alternativa para estos dos siempre va a ser amoxiclavulánico. Cuando fracasa en estos enterobacterias Blei el uso de carbapenem, entonces nos queda solamente colestina más mero. Habíamos dicho eso. Y esta colestina más mero, como digo, eleva muchísimo el costo de los pacientes. Por eso que hemos visto otras alternativas en su momento, ¿no?, que han aparecido. Ceftolozane, Tazobactam, Ceftazidima, Avibactam y probablemente meropenem o Arbobactam. La pseudomona, el otro gran problema es la pseudomona originosa llamada MDR, que en realidad es un grupo de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Esta pseudomona que ustedes ya les hemos visto cuando hacíamos práctica, ¿no? R a todo, sale pseudomona, R a todo, ¿no? Entonces resistente a todo. Entonces resistente a todo, cefalosporinas, carbapenesas, trionam, aminoglucósido y fluoroquinolona. ¿Qué le damos? Entonces tenemos que darle colestina, o meropenem, o ceftolozane, incluso esta es la otra nueva alternativa.
ceftolozane, tazobactam, que tenemos hoy en día. No podemos usar tigecyclina. Tigecyclina no cubre pseudomonas, pero sí cubre Acinetobacter, como vamos a ver ahorita. La colestina es un fármaco muy útil que se dejó de usar muchos años porque se pensaba que era muy nefrotóxico. La colestina actúa a nivel de la membrana plasmática, o sea, actúa netamente a nivel de la membrana plasmática, es bactericida. Sin embargo, genera resistencia, puede generar rápidamente resistencia. Por eso que siempre se recomienda la colestina, que es un tipo de polimixina, o sea, pertenece al grupo de la polimixina, polimixina A, polimixina B, es la B. Esta colestina o polimixina B, ¿qué requiere? Siempre debe estar acompañado de otro antibiótico. Cuando un antibiótico tiene posibilidad de generar resistencia, por ejemplo, rifampicina es así, siempre debe ir acompañado de otro antibiótico, que evite esa generación de resistencia. Por eso que colestina ya no lo usamos solo, lo usamos con meropenem, o lo usamos con otro beta-lactámico, o incluso con tigecyclina cuando es Acinetobacter. Y ahí tenemos, ya habíamos hablado de la Acinetobacter MDR, que pertenece a ese grupo de enterobacterias productoras de carbapeneasa. Este Acinetobacter, como decía, ¿en quiénes es otro asesino intrahospitalario? ¿Quiénes cogen Acinetobacter? Generalmente los que tienen escaras, los que tienen tubos endotraqueales, los pacientes, ¿no?, en neumonías dentro de UCI. En UCI hay muchas pseudomonas y Acinetobacter. ¿Okay? La neumonía asociada a ventilación, la primera causa es pseudomonas, la segunda causa Acinetobacter y la tercera causa Estafilococo aureus penicilino resistente. Mientras que la neumonía intrahospitalaria clásica, la primera causa es Estafilococo aureus penicilino resistente y la segunda, en general, enterobacterias. Pero las enterobacterias en general, ¿ok? Eso es lo característico. Entonces, estafilo, enterobacterias. Y acá, ¿cómo cambia una neumonía? Una neumonía asociada a ventilación no necesariamente está en ventilación mecánica. El concepto de neumonía asociada a ventilación, que lo vamos a ver la próxima clase, es la neumonía en el paciente que está intubado más de 48 horas. Yo puedo tener un paciente intubado, pero no llegó a ventilación, pero lo tengo más de 48 horas con tubo y de pronto comienza a hacer neumonía. Eso se llama neumonía asociada a ventilación, ¿ok? Si no llegó a ventilación mecánica, no interesa. Eso ya es neumonía asociada a ventilación. Y entonces es interesante porque mi cobertura cambia. Tengo que pensar en pseudomonas y Acinetobacter primero. Entonces, cuando el Acinetobacter se hace multiresistente, entonces tengo que usar colestina y mipenem, pero tengo que usar tigecyclina o meropenem, o incluso hoy en día estamos usando más colestina más tigecyclina. La tigecyclina es un bacteriostático, ahí pierde un poco. La tigecyclina es una derivada de la tetraciclina, específicamente de la minociclina, ¿ok? O sea, actúa a nivel de ¿cuál? ¿30S o 50S? 50S, ¿no es cierto? Entonces, la tigecyclina tiene un amplio espectro, pero no es activo contra pseudomonas. No es activo contra pseudomonas. Es tan activo contra gram positivos como, por ejemplo, vancomicina. Se puede usar contra estafilococo penicilino resistente. Es tan activo como un meropenem en abdomen, especialmente, en piel y partes blandas. Pero lo que sí no es útil, no va a ser útil nunca, es contra pseudomonas. Pero en Acinetobacter sí está muy bien demostrado, pero se recomienda, como es bacteriostático, combinarlo con colestina. Hoy en día es lo que más utilizamos en el hospital. La estenotrofomona es lo que terminamos preguntándonos, ¿y no tendrá estenotrofomona el paciente? A veces decimos, si no tendrá estenotrofomona el paciente cuando no responde a los antibióticos. La estenotrofomona es una bacteria gram negativa, pero que no tiene sensibilidad por betalactámicos y fundamentalmente tiene sensibilidad por cotrimosazol. Cotrimosazol es la elección endovenosa. Entonces, nosotros clásicamente tenemos el cotrimosazol endovenoso para dos grandes usos.
El primer gran uso es contra el neumocistis girovesi, ¿no? La neumonía por neumocistis. Y el segundo gran uso es estenotrofomona. La estenotrofomona tiene una historia interesante porque inicialmente estaba clasificado como pseudomona maltófila y se creía que era una pseudomona y por lo tanto se le daba ceftaximida, se le daba y no respondía nunca y se decía es una pseudomona muy resistente. No, el problema es que no era pseudomona, se reclasificó, es una estenotrofomona y su sensibilidad pasa fundamentalmente por cotrimoxazol, aunque también podría utilizarse la ticaclavulánico y también puede ser sensible a cipro, a dosis altas. ¿Quiénes pueden tener infección por estenotrofomona? Cuando tengan sus pacientes, el paciente no baja la fiebre y el paciente tiene escaras. Generalmente la estenotrofomona, como la Acinetobacter, pero más la estenotrofomona se asocia al paciente que tiene muchas escaras. Habíamos hablado del enterococo, y el enterococo puede ser faecium o puede ser fecalis. La mayor parte de las veces cuando viene el cultivo, a veces no se puede tipificar cuál de los dos es, y viene como SP. Cuando viene como SP, no quiere decir que es una especie diferente, es la dificultad in vitro de poder hacer la tipificación. Muchas veces la tipificación puede demorar semanas. No puede venir Acinetobacter SP, Pseudomonas SP y sigue siendo Pseudomonas Acinetobacter. Y el enterococo SP no se puede diferenciar. El problema es que inicialmente los enterococos, especialmente fecales, yo le decía que puede ser sensible, y de hecho lo es a ampicilina. Pero el faecium especialmente se hace resistente. O sea, primero se utiliza banco y después hace resistencia a vancomicina. O sea, lo primero que usamos en un enterococo, ¿qué cosa es? Vancomicina. Si no responde, probablemente el cultivo venga resistente a vancomicina. La gran mayoría de los faecium son resistentes. Y entonces la elección ahí va a ser el linezolid, que es otro de los fármacos. El primer fármaco que se sintetizó, después de la gran brecha, o sea, miren, desde 1968, no se volvió a sintetizar ninguna familia nueva hasta el año 2000. Para que vean ustedes la sequía, 32 años de sequía. O sea, desde el trimetropin, que se sintetizó en el 68, no se volvió a sintetizar un nuevo antibiótico hasta el año 2000. O sea, estamos hablando de nueva familia. Todo lo que se sintetizó de nuevo en esa época fueron miembros de familias viejas. O sea, otras cefaloporinas, otras quinolonas, etc. Recién en el año 2000 se sintetizan las oxazolidinonas. ¿Quiénes son? Linezolid. Entonces aparece el linezolid en el año 2000. Y el linezolid de alta actividad contra enterococos, especialmente la gran utilidad para nosotros es manejo de enterococo resistente a vancomicina. Adicionalmente a eso, linezolid es muy útil contra estafilometicilio resistente, pero no tiene sentido si tiene vancomicina. ¿Por qué? Porque la vancomicina es bactericida. Utilizar en un paciente séptico un bacteriostático siempre va a perder. Y ahí viene que algunos fármacos nuevos pierden, especialmente en los pacientes sépticos e inmunosuprimidos. Recuerden que el séptico y el inmunosuprimido no debe usarse, preferentemente no se debe usar bacteriostáticos, porque el paciente séptico suele hacerse incluso alérgico. Esa es la condición que uno tiene que tener definitivamente. Entonces yo les decía justamente que revisen los grandes reportes de 2011-2012 sobre el fracaso de digenciclina y de linezolid en las unidades de cuidados intensivos. No deja de ser útil, y usamos bastante linezolid, pero específicamente para enterococo resistente a vancomicina. Y también lo interesante del linezolid es que no se ajusta al daño renal, pues es un fármaco de secreción hepática, y eso es una gran ventaja. Recuerda que decíamos de eso, cuando es de secreción hepática podemos usarlo sin ningún problema. Y la otra gran ventaja que tiene es que su vía oral es 100% biodisponible. Entonces puedes usar oral y parenteral casi indistintamente. Obviamente que linezolid, ¿no?, en infecciones serias se usa primero parenteral y después se usará oral.
La alternativa es la daptomicina, que todavía no está en el país, en enterococo. Habíamos hablado que el estafilococo meticilino resistente es típicamente hospitalario. ¿Cuál es el problema en la comunidad? Que en el paciente ambulatorio no es frecuente, pero puede darse, y generalmente se puede dar en la comunidad cuando el paciente ha tenido o contacto, trabajador de salud, o cuando el paciente ha estado hospitalizado en los últimos 90 días. Entonces, un paciente ambulatorio, generalmente cuando se absceda, uno puede sospechar que ese estafilo es meticilino resistente. Un estafilo meticilino sensible no tendría por qué abscedarse con facilidad. Okay. A pesar de eso, podemos utilizar clinda o minociclina en esos pacientes. Incluso cuando la lesión es pequeña, se puede usar fusílico con rifampicina como una opción para no tener que internar al paciente. Y entonces, esto es lo que todavía por suerte no tenemos, ¿no? El VISA, que es el estafilococo de resistencia intermedia, y el de resistencia a vancomicina. Entonces, cuando hay resistencia a vancomicina, eso es lo que se llamó en el año 2002, que fue cuando apareció las primeras cepas, la bacteria Comecardia, ¿no? Y fueron grandes titulares que se dieron en esa época. Entonces, esta resistencia a vancomicina, ¿no? Básicamente lo que va a provocar es, en realidad, siempre fue resistente a todos los metalactámicos, hasta que aparecieron ceftarolin y ceftobiprole, que, ¿no?, se pueden utilizar en meticilino resistentes y también incluso en intermedios. Pero la elección para estos vancomicinos resistentes es la daptomicina, el cubicino. La daptomicina, que aún en el país no está porque no tenemos las cepas. Probablemente en el momento que aparezca una cepa vancomicino resistente, inmediatamente se traiga daptomicina porque es necesario. Hoy en día, en los hospitales complejos, en los hospitales de tercer nivel, cuando se hace antibiograma de estafilo, ¿no?, se hace siempre, se enfrenta a daptomicina. O sea, se está utilizando ya el kit para ver antibiograma y sensibilidad a daptomicina. Entonces tenemos, como decíamos, nuevos antimicrobianos. Miren ustedes cómo desde el año 68, como les decía, no apareció hasta el año 2000 las oxolidinonas. Después los lipopéptidos, ¿no?, como la daptomicina, los ketólidos como la telitromicina y la cetromicina, las giciclinas, acá esta es la tigeciclina, esta es la típica tigeciclina, esto de acá, como decía, la teletromicina, la cetromicina, los lipopéptidos, dapto, telavancina, dalavancina, los oxalidinonas, típico linezolid, y el ceftobiprole en 2008, y a partir de ahí comenzaron a aparecer muchos más. ¿Por qué ustedes dirán que la industria se volvió buena? No, la industria se dio cuenta de que el perfil de resistencia podía meditarles un nuevo negocio. O sea, hoy en día ninguno de estos fármacos, miren cuándo se lanzó linezolid, el año 2000, hasta el día de hoy no ha bajado un solo. O sea, han mantenido, como son fármacos de difícil reproducción, han mantenido precios altísimos. Entonces el negocio de investigación pasó nuevamente a generar nuevos antibióticos para beneficio nuestro, pero con un costo altísimo. Por eso se llaman medicamentos también de alto costo. Y entonces tenemos la daptomicina, el cubicin, que es hoy en día la elección para estafilococo meticilino resistente y enterococo vancomicino resistente y el estafilococo vancomicino resistente. Entonces tiene estas características, se asocia a miopatías, es un fármaco que tiene efecto post-antibiótico, como habíamos hablado una vez, ¿no?, ese efecto de poder seguir inhibiendo aún por debajo de su sí. El linezolid, que ya lo hemos mencionado varias veces, oxolidinona, uno de los primeros nuevos fármacos en aparecer, ¿no?, inhibe fundamentalmente la subunidad 50-50S, ¿no?, y es un bacteriostático de alta performance. Su mayor utilidad
es básicamente en, en los FAES, en los enterococos resistentes a vancomicina. Esta es la gran utilidad en nuestro país. ¿Okay? No justifica usarlo. Si bien es cierto, en las unidades de cuidados intensivos de las clínicas suelen usar linezolid reemplazando banco, lo cual no es lo ideal. Es más, decir que vancomicina es un mal fármaco porque puede producir daño renal es no leer. O sea, en los últimos 2 años lo que se ha investigado en banco, porque todos los fármacos se siguen investigando, por más antiguo que es un fármaco, se le siguen haciendo estudios, especialmente de farmacocinética, y se les hace farmacovigilancia. Y lo que se ha visto es que la vancomicina, su perfil de resistencia es bajo en realidad. Entonces, ¿por qué tanto miedo a la vancomicina? Porque la vancomicina se hace altamente nefrotóxico cuando se añade otro nefrotóxico. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros usamos vancomicina y lo sumamos a otro no nefrotóxico, va a mantener el mismo perfil. Pero si le sumamos aminoglucósido, piperacilina tazobactam, por ejemplo, que es un gran nefrotóxico, fluoroquinolona, que son otros grandes nefrotóxicos, entonces ahí viene el gran problema. Entonces vancomicina no debería ser, linezolid no debería reemplazar a vancomicina, excepto cuando hay alergia probada a vancomicina. Si hay alergia, ahí sí es la elección del linezolid. También se puede utilizar en meticilino resistente y neumococo, pero como le digo, siempre la primera posibilidad es vancomicina. Quizás la gran utilidad del linezolid oral podría ser, pero a que no se imagina cuánto está el tratamiento diario por vía oral. O sea, la vía parenteral es 600 cada 12. La vía oral, ¿cuánto será? Le voy a poner esa pregunta en el examen. Si yo tengo 100% de biodisponibilidad, tiene que ser igual, 600 cada 12. Si yo les dijera que tiene 50% de biodisponibilidad la vía oral, entonces tendría que duplicar la dosis. ¿Se dan cuenta? Tendría que duplicar la dosis. Y es una simple regla de 3. ¿Ok? La dosis parenteral, ¿no?, va en esa proporción. O sea, si un medicamento tiene 50% por su vía oral, entonces lo que va a tener que hacer es duplicar la dosis parenteral. Le pongo un ejemplo clarísimo. Ranitidina, 50 miligramos cada 8 horas en la dosis plena. O sea, eso significa 150 miligramos en 24 horas. ¿No es cierto? ¿Cuánto se da por vía oral si es que la biodisponibilidad es 50%? 300. Y por eso es que es 300. El natural, ¿no? O sea, la ranitidina oral es 300 miligramos cada 24 horas. Entonces, este fármaco, la gran ventaja que tiene, se puede utilizar muy bien por vía oral, 100% de biodisponibilidad. Pero cuando uno lo piensa 2 veces, dice, ¿y cuánto cuesta el linezolid oral el día de tratamiento? 480 soles de día de tratamiento. Entonces es carísimo. Sin embargo, el linezolid es fármaco que utilizamos en drogoresistencia, especialmente en XDR, en pacientes con TB. O sea, a pesar de todo, se trata de salvar a estos pacientes, y dentro del grupo 5, que son los grupos de fármacos antituberculosos que tienen actividad micobacterial, pero no está demostrada su eficacia, está el linezolid. Es uno de los que más usamos, pero por vía oral. Ceftarolin, entonces, es cefalosporina de quinta, o también llamada cefalosporina antiestafilocócica. Y estas antiestafilocócicas en el país todavía no han llegado, pero son muy útiles, especialmente para utilizar en infecciones de piel y partes blancas. Es la mayor utilidad del ceftarolin. Y el otro es la tigecyclina. Tigecyclina, como le había dicho, no pertenece realmente, no es una tetraciclina, es un derivado tetraciclínico, se llama gigilciclinas, que es un subgrupo nuevo y tiene mucha utilidad, es muy útil, pero su grave problema es que es bacteriostático, o sea, no vamos a poder usarlo en inmunosuprimidos. Es un derivado de la aminociclina, actúa en la porción 30S, infecciones intraabdominales complicadas clásicamente, ¿no? Incluso enterococo vancomicino sensible, en estafilococo meticilino resistente, anaerobios, incluyendo bacteroides, perfringes, pero no cubre pseudomonas, ¿no?
y la Cinetobacter lo cubre, pero parcialmente, no Pseudomonas. No cubre Pseudomonas, por lo tanto, no se recomienda su uso cuando se sospecha Pseudomonas. Ahí tiene otro de los grandes problemas, esta tige cíclica. La tige es casi igual que banco y muy semejante a un meropenem, pero que no cubre Pseudomonas. Esa es la característica de la tige cíclica. 50 miligramos cada 12 horas es un fármaco de alto costo y lo usamos por hace muchos años. La eravacyclina es uno de los últimos fármacos que se están utilizando, ¿no? Es básicamente de la clase de las tetraciclinas, ¿no? También igual 30S, y tiene alta actividad, especialmente, ¿no? Con Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, productores de PLE, Enterococcus fecalis resistentes, Faecio, ¿no? Alta actividad contra meticilinos resistentes, incluso contra bacteroides, o sea, antianaerobios. Todavía, ¿no? Básicamente su aprobación está básicamente para infecciones intraabdominales complicadas en adultos. Básicamente. Tiene esa, o sea, realmente en el mundo hoy en día se tiene mucha investigación alrededor de las infecciones intraabdominales complicadas, pacientes postquirúrgicos. La mayor parte de las grandes cirugías, muchas veces se hacen espectaculares cirugías, pero el paciente se muere por la parte infecciosa. Por eso que gran parte de la investigación en el mundo parte para poder controlar las complicaciones e infecciones abdominales. Recuerden que el abdomen tiene esta mala característica, ¿no? Bacilos gram negativos, ¿no? En los enterobacterias, justamente su hábitat, y los anaerobios. Entonces, esta, por ejemplo, la eravacyclina cobertura muy bien gram negativos y cobertura anaerobios, especialmente bacteroides. Es otro de los grandes. Vamos a ver ahora entonces el manejo del dolor.